Se mandó. ¿Te lo dejo? Hay que subir el volumen. Tengo abajo. Ya. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Son en punto de las 11 de la mañana y me da mucho gusto, en verdad me da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea en esta transmisión a través del internet. Y pues yo espero, hermanos, que en esta semana que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Una semana más, valoremos mucho lo que el Señor nos ha dado. Realmente que este sea un tiempo en donde meditemos, pensemos, agradezcamos, valoremos, agradecerle mucho a Dios por las oportunidades que nos da, la manera en que nos guarda. Y como ustedes han escuchado, en esta semana ya nuestras autoridades, ¿verdad?, nos insisten que por favor guárdense en casa. Los casos están subiendo cada vez más y pareciera que México no entendemos ese punto, hacemos nuestra vida como si no pasara nada. Por favor, hermanos, si no queremos, ¿verdad?, ver cifras como en otros países, guardémonos en casa. Esta semana es muy crítica para no pasar, ¿verdad?, a la fase 3. Entonces, hermanos, seamos obedientes también, confiando en que Dios proveerá para todos nosotros. Bien, hermanos, antes que nuestro hermano Juanito, aunque sea por un mensaje grabado, inicie en oración, pues yo quisiera que nosotros entonáramos un precioso himno. Yo creo que en esta semana hemos platicado mucho con Dios con respecto a todo lo que está pasando. Creo que no ha habido un momento en que no estamos pensando en todo esto, no estamos intercediendo por nuestras familias, por aquellos que están saliendo, por aquellos que tienen que traer el dinero, ¿verdad?, que no están en una empresa. Entonces, pues gracias a Dios por ello. Y este canto, este hermoso himno, ¿verdad?, escrito en 1888, nos dice: cuando estés cansado, cuando estés abatido, dilo a Cristo. Cuando te sientas débil, cuando te sientas confundido, dilo a Cristo el Señor. Y así que yo les invito, creo que estamos aprendiendo esto del internet y entonces espero que la próxima semana ya aparezca en su pantalla, pero pusimos los cantos, ¿verdad?, en la parte de abajo. Aparecen los cantos por los que en el vínculo, dice John, aparecen ahí los himnos, pero si todavía no tienes tu himnario a la mano, pues ve por él, y los que ya lo tienen, les pido que lo abran en el himno 490. Himno 490 de nuestros himnarios. Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a
Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando roncando estés de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo, Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén, hermanos. Qué hermoso el poder venir con nuestras cargas, con nuestras angustias, con nuestros temores, con nuestro agradecimiento, ¿verdad? Aquel que nos escucha. Así que vamos a pedir que por favor pongan el audio, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que bendiga este tiempo. Nuestro hermano Juanito nos hizo favor de grabarlo, así que voy a suplicar que allá en casita pongan sus rostros, ¿verdad?, hacia abajo para que podamos orar. Parece que no está escuchando el... Mis hermanos, muy buenos días, hermanos. Pues en esta mañana queremos iniciar con oración. Un fuerte abrazo a todos. Ya les extrañamos. Y pues vamos a orar, mis hermanos, por esta situación que estamos viviendo. Y pues gracias a Dios porque Él nos sigue guardando de esta enfermedad. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana que nos permites el poder levantarnos y ver nuevamente un día más, Señor. Gracias, Padre. Y Padre, queremos seguir rogando por este virus, Padre, que pues está a nivel mundial ya, Padre. Sé que tú tienes el control, sé que tú estás obrando, Señor, y sé que tienes un propósito, Padre, especialmente para nosotros como hijos tuyos. Que tú seas, Señor, el que nos ayude a seguir hablando de ti, Padre. Sé que las personas están pues escuchando, Señor, pidiendo, Señor, aún no te conocen, Padre, y están pidiendo oración, Padre. Rogamos, Señor, que como hijos tuyos podamos compartirles la verdad, Padre. Sí, Señor. Y Padre, rogamos que tú seas el que esté pues obrando, Señor, en esta enfermedad, Padre. Y gracias, Señor, te damos también, Padre, por la vida de nuestro hermano Jorge, Señor. Rogamos, Señor, que tú le sigas fortaleciendo, Padre. Que tú sigas supliendo sus necesidades económicamente, Padre. Y también rogamos, Señor, por nuestra hermana Aurea, que tú seas, Señor, el que esté, pues, quitándole sus dolencias, Señor, de su cuerpo, Padre. Tú la conoces, Padre. Tú sabes la enfermedad, Señor, que tiene. Rogamos, Señor, por ella, Padre Santo. Y también, mi Dios, que tú seas el que siga bendiciendo a cada uno de mis hermanos que está pasando por necesidades, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, Padre. Y también, mi Dios,
rogamos que tú des sabiduría a nuestro señor presidente, Padre. Sí, Señor. Que Él tome las cosas en serio, Padre. Que Él sea nuestro ejemplo, Señor, para que toda la humanidad pueda tomar responsabilidad, Padre. Rogamos, Señor, que tú des sabiduría, Padre Santo, a nuestros gobernantes, Señor, también. Y gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, nos has cuidado de todo, Padre Sí, Señor, Santo. gracias. Gracias, mi Dios. Y en este día queremos escuchar tu palabra, Señor, a través de nuestro hermano Manuel. Gracias, Padre, por mi hermano Manuel que siempre está presto, Señor, a compartir tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Perdón, cuando hay tecnología, saben ustedes que de alguna o de otra manera pueden suceder cosas así. Es muy cierto, ojalá y podamos estar comunicándonos y hablándonos de que estamos bien, cómo vamos, o si también tienes alguna necesidad, ¿verdad? En especial, que la puedas compartir con nosotros para que estemos, ¿verdad? Llevándote en oración. Así que, hermanitos, mando un saludo muy grande y un beso, ¿verdad? A mi hermana Manuelita. Es tiempo para cuidar a nuestros adultos, ¿verdad? Y que Dios nos la guarde mucho. Y a todos aquellos hermanos que no sabemos de ellos, por favor, yo les suplico que pues traten de comunicarse para saber que están bien, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Guárdense casa, hermanos. Esta predicación, esta meditación del día de hoy, esta semana me hizo pensar mucho las preguntas que nos hacen comúnmente, ¿verdad? La gente sobre si Dios tiene control, sobre si Dios tiene que ver algo en todo lo que está pasando, si Dios está permitiendo todo esto. Y en 1993, hermanos, ya hace muchos años, ¿verdad? Tuvimos la gran bendición de estar trabajando en un estudio que el doctor Spiro Soriati sacó en aquella época. El doctor Spiro Soriatis fue el fundador de la misión AMG Internacional, con la cual también estamos participando, aparte de Fuente de Luz Internacional. Y doy gracias a Dios porque ese estudio, pues, se quedó guardado. Pasaron muchos años, no sé si lo sacaron como libro, pero hoy que en esta semana estuve nuevamente, ¿verdad? Pensando en aquel libro, lo saqué y me gustó mucho volver a repasar, ¿verdad? Lo que este gran hombre de Dios que ya está en su presencia junto con su esposa, escribió en cuanto a estas cosas, que muchas veces no podemos explicar o dar una explicación concreta. Y es la primera parte de este estudio, ¿verdad? Y la titulé como Tragedias. ¿Tiene algo que ver Dios en todo esto? En esta semana, cuando uno ve las noticias, ¿verdad? Enciende uno la televisión, solamente ve uno todas estas cosas, tragedias, accidentes, violencia, pandemias, catástrofes, ¿verdad? Los precios de los alimentos, ¿verdad? Se van por las nubes, escasean, guardan, ¿verdad? Pensando que guardando después se van a hacer más ricos. Y qué triste ver todas estas cosas. Y es normal, hermanos, y quiero que lo graben en su corazón. Es normal el que no suprimamos en nuestras mentes pensamientos como, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas catástrofes? ¿Es el destino quien determina al azar quién vive y quién muere? Y creo que la pregunta más importante es, ¿tiene algo que ver Dios en todo esto?
En la ex Unión Soviética, hermanos, un libro fue escrito durante ese tiempo y su autor, Alexander Solzhenitsyn, espero que así se pronuncie, escribe de los métodos horrorosos de los que él fue testigo presencial, ¿verdad? En los campamentos de trabajo forzados ahí del Gulag. Yo creo que has escuchado alguna vez esta palabra, el Gulag, donde miles o quizás millones de rusos fueron muertos, fueron asesinados por su propio gobierno. Se dice que Stanley, durante su dictadura, ¿verdad?, mató a más de 50 millones de rusos. Pero también podemos pensar en el holocausto judío, con más de 6 millones, ¿verdad?, de vidas exterminadas ahí por un hombre que no los consideraba ni siquiera humanos. Y uno podría preguntarse, hermanos, uno podría preguntarse hoy en día lo mismo que millones han vivido y han pasado en todas las épocas. Han tenido tragedias, han vivido pandemias y muchos tal vez se preguntan, ¿y dónde está la justicia de Dios en todo esto? ¿En verdad tiene algo que ver Dios en estas cosas que pasan? ¿En verdad Dios está en control de todo? ¿O no se le habrá salido ahora a Dios de control esta situación? Y qué hermoso que las escrituras, hermanos, qué hermoso que las escrituras no pasan por alto este tema, no pasan por alto esta pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Y desde Génesis hasta el Apocalipsis vemos a santos y pecadores experimentando tanto el gozo como el sufrimiento, que son comunes, hermanos, a los hombres de todas partes y de todas las edades. Así que algunos han decidido creer incluso que Dios creó el universo y lo dejó ahí, ¿verdad?, a su propio destino. Otros incluso, hablando espiritualmente, ¿verdad?, han tratado de encontrar una explicación lógica a lo que está pasando, a lo que ven, a los castigos o a las tragedias que ellos han presenciado, e incluso Elifaz, ¿verdad?, el amigo de Job, le dijo a él, ¿qué inocente se ha perdido? En Job 4:7. O sea, Job, ¿no te está pasando todo esto porque hay algún pecado en tu vida? Incluso David, incluso el rey David, el gran rey David dijo, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Salmo 77:9. Cuando este hombre fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo, porque pudimos ver que varios hermanos y en diferentes partes, ¿verdad?, de México y en Estados Unidos, amigos que hemos conocido, hermanos que hemos conocido, estaban viendo, ¿verdad?, estos videos. Me da mucho gusto. Así que, si creemos, mis queridos hermanos, si creemos que Jesús, el Salvador de este mundo, enseñó de manera clara y enfática que ningún pájaro cae sin la voluntad y el permiso del Padre, y que todos los cabellos, algunos con menos, ¿verdad?, pero que todos nuestros cabellos, Dios los tiene contados. Mateo 10:29-31. Entonces tenemos que llegar a la conclusión, hermanos, que sí, hermanos, efectivamente, Dios está profundamente involucrado con nuestras luchas de nuestras vidas. Así que permíteme repetir eso. Si Dios sabe cuándo cae un pájaro, si Dios sabe la cantidad de cabellos que tengo, ¿verdad?, en mi cabeza,
¿cómo no va a estar involucrado en mi vida? Y quiero animarte con esto, porque hoy en día tenemos la gran oportunidad, la gran bendición, yo creo que como nunca en nuestras generaciones, en la de nuestros padres y la nuestra. Como nunca tenemos la oportunidad de traer consolación. Como nunca tenemos la gran oportunidad los hijos de Dios de hablar de las verdades que la Escritura nos dice. Como nunca tenemos la oportunidad de valorar todo lo que tenemos y que muchas veces, ¿verdad? Ni siquiera nos interesa. Así que hermanos, quiero decirte este versículo que me llena de emoción, me da una paz increíble. Agradezco a Dios porque Él puso estas palabras para darnos ánimos, ¿verdad? Y dice Hebreos 4:15, el autor a los Hebreos escribe así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, apiadarse, dolerse o tener misericordia de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Muchas veces pensamos que somos los únicos que sufrimos. Somos los únicos que pasamos por tiempos difíciles, como que si Dios se hubiera olvidado. Pero se nos olvida que en poco tiempo, si el Señor nos permite, vamos a estar recordando el sufrimiento de aquel que nos amó y cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que dejó su gloria para venir a este mundo y dar su vida por ti y por mí. Y sufrir por todo lo que pasó, incluso la ausencia, el que su padre mismo le diera la espalda por causa mía, por causa tuya. Así que cuando las dudas, mis hermanos, o el temor, o la angustia vengan a nuestras vidas, porque son tiempos que llegan, hermanos, por todo lo que estemos viendo o por todo lo que estemos escuchando, podemos saber con certeza, que hay alguien que nos entiende y que se compadece de nuestras debilidades. Ojalá y puedas decir un fuerte amén. Gracias a Dios por ello. Mira lo que dice Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El profeta Isaías puede decir esto de Dios. En todas las angustias de ellos, Él, Dios, nuestro Padre, fue también angustiado. Así que sí nos entiende y nos comprende perfectamente bien por todo lo que estamos pasando. Y qué bendición poder servir a un Dios que se involucra en nuestras vidas, que está presente en nuestras vidas, que en nuestras angustias Él es angustiado. Que cuando necesitamos, ¿verdad?, ser abrazados, necesitamos tener esa seguridad, Él nos trae esa seguridad. Nos redime, nos trajo y nos levanta todos los días de nuestras vidas. Que no se nos olvide esto cuando escuchamos, y vamos a escuchar muy seguido esto. ¿Dónde está tu Dios? Vuelvo a repetir como hace 8 días. Aquí se vienen abajo muchas de esas enseñanzas en donde todo marcha bien. En donde les va tan bien que hasta polvito del cielo les cae, ¿verdad? Polvito de oro. Y ahora cuando hay este tipo de epidemias, ¿por qué no baja algo? Qué triste ese tipo de evangelio. El apóstol Pablo diría, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, derribados,
pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Así que mis queridos hermanos, en esta primera parte, en cuanto al sufrimiento, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Verdad? Quiero que sea de ánimo para todos nosotros. Quiero que sea de exhortación. Y quiero, hermanos, que en el nombre del Señor nos levantemos a servir. Nos levantemos a abrir nuestros labios a un mundo que necesita escuchar seguridad. Que en sus angustias hay alguien que les puede entender. Busca, por favor, Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. El Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es tremendo, ¿no? Aquí la discusión, hermanos, fue el resultado de una matanza pública ordenada por el procurador romano Poncio Pilato. ¿Lo recuerda usted? En una semana o dos estaremos, ¿verdad?, comentando quién era este hombre. Poncio Pilato gobernó Judea desde el año 26 hasta el año 36 después de Cristo y fue conocido por su gran crueldad y por las muchas masacres durante su gobierno. Y lo que se menciona aquí en Lucas había ocurrido en el área del templo durante la fiesta de los tabernáculos. Los matones de Pilato, disfrazados, ¿verdad?, como religiosos, entraron y atacaron a un grupo de galileos que estaba ofreciendo sus sacrificios. Por eso es que dice, y la sangre de ellos fue mezclada con sus sacrificios. Aparentemente, esta matanza fue en represalia por una conspiración que se estaba formando en la provincia norte de Galilea, la cual era una provincia que solía ser muy rebelde. Pilato había causado un resentimiento muy fuerte en Jerusalén por confiscar dinero del templo con el propósito de mejorar la provisión de agua en la ciudad que estaba en muy malas condiciones. Pilato, como gobernante, se siente justificado, ¿verdad?, por lo que está haciendo, pero los religiosos pensaban muy diferente, pues ellos decían que esos eran fondos sagrados, eran dineros sagrados y era una ofensa intolerable. Así que Pilato actúa a su manera típica para poder suprimir aquella rebelión. Y quiero darte un dato interesante sobre esto. Pilato estaba totalmente fuera de la jurisdicción de los galileos. Los galileos deberían de estar bajo la jurisdicción del rey Herodes y debieron de haber sido entregados al rey Herodes para ser juzgados por él. Y quizá desde allí inició esa enemistad,
¿verdad?, entre ellos. Y qué ironía, hermanos, qué ironía, que tiempo después Pilato le envía un prisionero de Galilea a Jesús de Nazaret. Y este motivo de enviarle a Jesús los vuelve a unir y a olvidar el incidente de la masacre. Así es el hombre. Desgraciadamente, así es el hombre. Así que es posible que el evento de la masacre era reciente cuando varios hombres de Jerusalén interrumpieron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para contarles sobre esta tragedia. El hermano Espiro Soriates, que era un hombre griego, ¿verdad? Al ver las traducciones, él lo traduce de esta manera. Una traducción de él diría, ¿verdad? Y vinieron ciertos hombres conforme se les presentó la oportunidad. En nuestra versión, ¿verdad?, 60 dice, en este mismo tiempo, ¿verdad? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban. Y me gusta lo que dice el hermano. Se les presentó la oportunidad e inmediatamente fueron. Estos varones no venían al Señor Jesucristo, ¿verdad?, para ser enseñados por Él, sino para aprovechar la oportunidad de confrontarlo con preguntas difíciles de explicar. Como el día de hoy. Como el día de hoy, muchos se acercan para que trates de explicarles las cosas que están sucediendo. Pero es interesante, hermanos, que por la respuesta del Señor Jesús en forma de pregunta, lo que más bien estas personas querían es que Jesús validara su enseñanza y que muchos ya aceptaban en aquella época que estos hombres, sin duda alguna, eran malvados, eran pecadores y que el juicio de Dios vino directo sobre ellos. Y a veces me hace pensar esto, que muchas veces así actuamos nosotros. Muchas veces así actuamos nosotros. Cuando vemos que nuestra salud, nuestra familia, nuestros negocios, ¿verdad?, comienzan a tener problemas, así como el amigo de Job, ¿verdad?, viene y pregunta, es que quizás tienes ahí un pecado, ¿verdad?, que no has confesado delante de Dios. Cuando Job, Dios mismo dijo, ¿verdad?, que era un hombre perfecto, era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le estaban sucediendo estas tragedias. Así que debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, cuando señalemos a otros que estén pasando por un tiempo difícil, que quizás sea por algún pecado. Tristemente, el día de hoy vemos, ¿verdad?, mucha doctrina, que si no tienes dinero, que si no tienes todo resuelto, que si no tienes salud, que si no has vencido esto, que si no has logrado el otro, es porque tienes pecado en tu vida. Y Dios te castiga por eso. Qué triste que el Evangelio se haya reducido a eso, como si él solamente fuera una lámpara de Aladino, a donde yo puedo pedirle lo que a mí, ¿verdad?, me gusta. Así que Jesús refuta de una manera directa esta doctrina nociva de juzgar, ¿verdad?, de manera imprudente. Porque ya en el internet, ¿verdad?, muchos han sacado de que pues como del otro lado del mundo se han olvidado de Dios, ahora Dios, ¿verdad?, los castigó. Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de declaraciones. Pero antes de volver a leer lo que Jesús les responde, ¿verdad?, y más bien que el punto principal aquí es la actitud que deberían de tener, la actitud que todos nosotros deberíamos de tener ante todas estas situaciones a las cuales todo mundo se pregunta por qué suceden. Quiero
mencionar algo. Si se da usted cuenta, Jesús no intentó explicar o interpretar estos terribles eventos. No intentó explicar, no intentó interpretar por qué pasaron estos eventos. Y de muchas maneras esa debería de ser nuestra actitud, hermanos, hacia los reclamos o hacia los señalamientos de aquellos que quieren poner en juicio a Dios. Porque si piensan que pasa una pandemia, lo primero que el hombre, ¿verdad?, se le viene a la mente es, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué acaso Él no lo puede detener? Y Jesús no da una explicación o no justifica al Padre o no defiende al Padre. Más bien, lo que Jesús hace es que habla directamente al corazón de estos hombres, que la realidad es que no querían escuchar una explicación del Señor. Ellos querían que el Señor aprobara lo que ellos estaban enseñando. Ellos no querían escuchar el mensaje de Cristo. Y dos veces, el Señor les dice, ¿acaso creen? O sea, ¿de veras? ¿En serio? ¿Que esto que pasó, estos galileos, eran porque eran más pecadores que los otros galileos? Incluso el Señor agrega una tragedia más. La muerte de 18 varones, ¿verdad?, al caerse la torre de Siloé. Que posiblemente, ¿verdad?, fue durante la construcción del acueducto de Pilato. Y el Señor les dice nuevamente, ¿y pensáis que estos hombres eran más pecadores que todos los demás hombres en Jerusalén? Dos veces el Señor les dice, os digo, no. No. Y también dos veces el Señor les dice, pero ¿verdad? Si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. ¿En este tiempo o después? Porque la realidad, hermanos, que cada uno vivimos es nadie sabe si el día de mañana estaremos aquí. Ninguno de nosotros sabemos si el Señor va a permitir que este virus pueda llegar a nosotros y pasar lo que mucha gente está pasando. No lo sabemos. No lo sabemos. Les ha dado a pobres. Estaba yo escuchando a una persona indigente aquí en Puebla, pero ahora la realeza, el príncipe Carlos en Inglaterra, ahora están temerosos que la reina de Inglaterra, ¿verdad?, también lo tenga. Presidentes, príncipes. Entonces debemos de considerar esto. Quizás pasemos la pandemia. Quizás no nos toque sufrir las consecuencias de esta enfermedad. Pero tarde o temprano vamos a morir. De una cosa o de otra. Y quizás el Señor Jesucristo veía venir esta situación pronto. Y por eso tenía que decirles esto. Porque si usted se va al capítulo 13, pero ahora en el versículo 34, mire lo que el Señor dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Qué triste que el Señor, ¿verdad?, es la destrucción que se viene
a la ciudad del rey, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios envió a sus profetas, Dios envió a sus mensajeros. ¿Y qué hicieron? No quisieron escuchar. ¿Y cuántas veces no nos está pasando eso, hermanos? Escuchamos y escuchamos y escuchamos. Y ahora en el internet puedes encontrar cientos o miles de mensajes y escuchamos. Pero la realidad es esa, no queremos escuchar. Lo mismo que les pasó, ¿verdad?, a este grupo de personas. No quisieron escuchar al Señor Jesús. No quisieron escuchar lo que Él estaba enseñando. Es triste, tiempo después Jerusalén, ¿verdad?, es perseguida por Roma. Y aquellos que verdaderamente habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, muchos de ellos fueron utilizados como antorchas para iluminar Roma. Muchos de ellos, con todo y sus familias, fueron llevados al Coliseo romano. Y dicen, ¿verdad? Dicen que una de las cosas que enloqueció a Nerón, al emperador romano, fue que ni aún cuando estos hijos de Dios, estos verdaderos creyentes, eran devorados por los leones, se oía el canto de ellos. Y eso había enloquecido a Nerón. Por eso quemó la ciudad, por eso quema Roma. No lo sabemos, hermanos. Lo que sí tenemos confianza es que gracias a Dios, que el mensaje, ¿verdad?, de salvación a los que hemos escuchado nos trae esperanza. Y que es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Como conclusión, hermanos, ¿verdad? Como conclusión, yo quisiera animarte. Mira lo que el Señor Jesucristo hace en medio de todas estas preguntas. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esto? ¿Está Dios involucrado en todo esto? En este momento, en este pasaje, el Señor Jesucristo no da ninguna explicación. Pero sí nos habla de algo muy importante y se los dijo a ellos por la actitud de su corazón. Pero si ustedes no se arrepienten, también morirán. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tarde o temprano vamos a partir. Y yo creo que es en este tiempo en donde debemos de escuchar las palabras del Señor. Si no te arrepientes, vas a morir. Está establecido por Dios. Así que quisiera preguntarte, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Y cómo es que puedo obtener esta paz con Dios? Dice la carta a los Romanos, justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera. Es la única manera de tener paz. Es la única manera de tener esa seguridad que si Dios me manda a traer a través de esta pandemia o tiempo después, de saber a dónde voy. Y ojalá verdaderamente estés en paz con Dios. Porque entonces podrás disfrutar la paz de Dios. La paz de Dios que dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el cual guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sé cuántos de los que están mirando este video,
verdaderamente pueden decir con seguridad, si el Señor me mandara a traer hoy, sé a dónde voy. Volví a ver el video de Pancho, a donde le dice a su hija, es que él es el único. No hay más, hija, no hay más. Y fue en el último momento, bendita hora, de que lo reconoció como el único camino al Padre. Pero si tú estás ahí y estás más bien sumergido en los pensamientos de por qué permite Dios esto y si verdaderamente nos amara, escucha lo que dijo el Señor. Y si no te arrepientes, también moriréis. Y qué triste sería morir sin estar en paz con Dios. Porque la Escritura es muy clara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y cuando uno reconoce, Señor, perdóname, porque he vivido solamente en mi propio mundo. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no estamos viendo que este pequeñito espacio en el cual vivimos es tocado por un insignificante bicho, insignificante que ni lo vemos? ¿Cómo puede cambiar la vida de todo el mundo? Pero el Hijo de Dios sabe que en este mundo tendremos aflicción. Pero también dice la palabra de Dios, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos a unos días de celebrar, ¿verdad?, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber un cambio muy grande a nivel mundial, un cambio muy grande. No se van a ver procesiones, no se van a ver lo que cada año vemos. Pero tú y yo tenemos la gran oportunidad, tú y yo, hermano, tenemos la gran oportunidad de hablar de estas cosas que traen esperanza a nuestras vidas, seguridad a nuestras vidas. De poder decir que si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué bendición podemos tener? De verdad, creo que por lo menos a mi generación y a mis nietos, Dios nos da la oportunidad grande de poder abrir nuestros labios y de poder hablar para traer paz. De poder decir, ¿verdad?, que en todo Él también fue angustiado. Él nos entiende, Él se compadece de nosotros. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eso es lo que incluso necesita escuchar tu familiar, que muchas veces está ahí, te ve ir a la iglesia, ir y venir, pero ni siquiera le has hablado de Cristo. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Escucha lo que dice el Señor. Y si no has dado ese paso de creer en Él como tu único y suficiente Salvador, de aquel que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por ti, por amor a ti, para que tengas la seguridad y la certeza de la vida eterna, dice el Señor,
arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no, también moriréis. Y es triste ver que muchos van a ser quitados de la presencia de Dios por la eternidad. Gracias a Dios por estas oportunidades que Él nos da en medio de estas pandemias, en medio de estas tragedias, en medio de estas catástrofes, la oportunidad de abrir nuestros labios. Hermanos, yo les agradezco muchísimo de verdad su amor, sus mensajes. Sigamos orando unos por otros. Tenemos una gran responsabilidad de estar orando unos por otros, por nuestro país, por nuestros gobernantes, como decía mi hermano Juanito, ¿verdad? Que tomemos en serio esta situación, que aprendamos de otros países, lo que tristemente tuvieron que aprender con vidas. No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, más falta para que se puedan abrir las puertas de la iglesia. Pero gracias a Dios, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, ahí donde tú estás ahorita con tu familia. Mientras los servicios seguirán siendo, ¿verdad?, por Facebook, los domingos a las 11 de la mañana. Y en la tarde estaremos subiéndolos, ¿verdad?, al YouTube, estaremos mandándoselos. También las clases de los niños serán, ¿verdad?, por video, se los estamos ya enviando. Y una cosa muy importante, hermanos. Ustedes saben que nunca me ha gustado la situación de tocar los puntos en cuanto a la economía, porque sé que a muchos en nuestra congregación les está pegando esta situación, porque no dependen de una empresa, tienen trabajos, ¿verdad?, por ellos mismos. Entonces, quiero decirte algo. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, acude a la iglesia para que te podamos bendecir. El Señor nos ha permitido tener, ¿verdad?, un poco, no es mucho, un poco, para quien está pasando por situación económica difícil, no tiene el poderles ofrecer, aunque sea un poco de frijol, un poco de arroz, un aceite. Estamos orando que Dios, ¿verdad?, nos permita ser un canal de bendición. Así que allá en la iglesia está nuestro hermano Marcelino, nuestra hermana Librada, nuestra hermana Rebeca, que yo creo con mucho gusto, ¿verdad?, podrán bendecirte si es que estás pasando por una situación difícil. Ahora, esto no es para que se abra, ¿verdad?, y se diga, ¿verdad?, todo el mundo que tenga una necesidad puede venir. No tenemos lo suficiente. No tenemos lo suficiente. Y nunca se acabaría de poder suplir. Queremos bendecir en la iglesia, y si usted tiene un conocido que está pasando por una situación, esa es una gran oportunidad también para poderles demostrar el amor de Cristo. También, hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad?, logramos cubrir los gastos de la iglesia, las ofrendas que damos a los hermanos que nos apoyan ahí. Pero si tú deseas, ¿verdad?, seguir apoyando con tu ofrenda, hay un link ahí en el Facebook en donde tú puedes hacer una transferencia en el banco para seguir bendiciendo, para que nosotros podamos seguir buscando la manera de poder bendecir a quien más lo necesite. En verdad queremos demostrar ese amor de Dios a todos los demás y sobre todo a los que están sufriendo. Y yo espero, hermanos, que este mensaje haya sido más bien de bendición. Tenemos la gran oportunidad. Y si el Señor nos permite, lo vamos a ver. Le decía yo a Yanel en el WhatsApp, creo que no vamos a regresar siendo iguales. No vamos a ir a la iglesia nuevamente con esa apatía, con ganas de ir a dormir, ¿verdad? O llegar a las 12:15, ¿verdad? Nada más al amén, o hacer acto de presencia nada más. Creo que va a haber un cambio muy grande, muy, muy grande.
aprovechemos esta nueva oportunidad que Dios nos da. Vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de estar con mis hermanos, aunque sea de manera virtual. Te doy gracias porque en medio de nuestras angustias, de nuestras dudas, de nuestras ansiedades, tú nos entiendes, tú te compadeces de nosotros. Pero a la misma vez, Señor, nos levantas a que en el nombre de Cristo aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos de hablar de tu amor, de que tú entiendes perfectamente el sufrimiento porque tú, Señor, lo sufriste por amor a nosotros. Tú cargaste el pecado de todos nosotros por amor. Los entiendes perfectamente bien. Y a todos los que están en este tiempo pasando por esos tiempos difíciles, tú les entiendes. Así que, Padre, te pido por la iglesia que aprovechemos esta gran oportunidad. Quizás no la volvamos a ver. Quizás no la volvamos a ver, Señor. Y qué triste sería volver a nuestra rutina. Que aprendamos, Señor, de todo esto. Y para aquellos que todavía están dudando o pensando que todas estas cosas no son para ellos por todo lo que ve, que escuchen lo que Cristo les dijo a estos hombres. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán. Y esta vez, en lugar de presentarte como su Salvador, serás el juez de ellos. Padre, agradecemos mucho tu amor para con nosotros. Te suplicamos, como diría mi hermano Juanito, por nuestras autoridades. Da sabiduría, Señor, que te busquen en medio de esto, porque también para ellos es un paquete gigantesco. Pero ojalá quisieran levantar su rostro a ti, como muchos presidentes lo han hecho, y clamar a ti por sabiduría. Ayúdanos, Señor, a amarnos de tal manera que nos cuidemos unos a otros. Y gracias, Padre, porque estamos en tus benditas manos de amor. Y ni aun la muerte nos puede separar de ello. Gracias por esa confianza. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora, hay dos cosas más que quisiera hacer con ustedes. Número uno, pues cantarles el feliz cumpleaños a los de el mes de marzo. Así que por favor, busque en sus himnarios o ahí en el link donde John puso, ¿verdad? Los himnos, yo creo que ya se lo saben de memoria. El feliz cumpleaños, 2 estrofas de este feliz cumpleaños. Hermanos, a todos los que cumplieron años en este mes, no nos olvidamos de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Muchas felicidades, hermanos, muchísimas felicidades. Y ahora para despedirnos, hermanos, no me gusta esa palabra de despedirnos. Busque el número 56, por favor, de sus himnarios.
Este es un precioso himno, recordando las palabras del Señor Jesús, la manera en que Él quería, ¿verdad? Como la gallina, recoger a sus polluelos y tenerlos bajo la sombra de su amor, ¿verdad? A su pueblo. Este precioso canto, el que habita al abrigo de Dios, fue escrito en 1943 y me gustaría que con esto pudiéramos terminar. Himno número 56. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrán por ganar. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, casi profundo amor, mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Muchísimas gracias, mis hermanos. Si Dios nos permite reunir, estaremos todos orando, estemos todos orando en esta semana. Y por favor, guárdense en casa, guárdese en casa. Creo que es el mejor consejo para esta semana. Guárdese en casa por amor a los demás. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.